Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí una vez más para reflexionar de nuestra bendita palabra de Dios. Y recuerdo ese canto hermoso que en antaño cantábamos. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría de volvernos hoy a ver. Espero que allá en sus casitas puedan recibir la palabra de Dios y podamos reflexionar acerca de ella y llevarla a nuestro corazón. Hoy hablaremos de la necesidad que tenemos de seguir ciertos mandamientos que nos ayudarán a vivir con fe, pero también nos ayudarán a vivir con la seguridad de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Así que yo quisiera que abriera su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 23. Le doy un tiempo para que pueda buscar en su Biblia y mientras se da ese tiempo, llame a todos los que están en la casa y a toda su familia para que podamos juntos llenarnos de la bendita palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios nos dice que estemos llenos de la abundancia de la palabra de Dios. Y con esa abundancia hablará nuestra boca. Y esa palabra que da a nuestra boca será de bendición para todos, porque qué cosa podemos decir que venga de la palabra de Dios que sea mal. Por el contrario, traerá bendición a nuestra vida. Muy bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 14 al 23 dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Ahora te rogamos que tu palabra llegue a nosotros como tú lo prometiste, que no volvería a nosotros vacía, pero que también tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos que todos los que hoy hemos de escuchar esta palabra seamos bendecidos, porque todos necesitamos de ti. Gracias pues, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos de hablar en esta reflexión acerca de una serie de mandamientos que nos da Dios a seguir para vivir con la dirección de Dios y poder tener seguridad en nuestro ser. La Biblia dice en el versículo 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. La palabra del Señor comienza hablando de los ociosos. Y es que en este tiempo, al estar en casa y al quedarnos en casa, que es una instrucción correcta, pues muchos podemos estar en ociosidad. Pero el problema de la ociosidad es no estar haciendo nada o estar haciendo cosas que no convienen. La Biblia nos muestra que uno de los siervos de Dios que estaba ocioso, el rey David,
En lugar de ir a la guerra cuando los reyes iban a la guerra, y así lo dice la Biblia, lo que sucedió fue que fue tentado y cayó en adulterio. Por tanto, no estemos ociosos y sin fruto. Demos fruto para Dios. Leamos la palabra de Dios, oremos, cantemos, alabemos, platiquemos de las cosas de Dios. No murmuremos. Hagamos lo correcto. Pero también la Biblia dice que alentemos a los de poco ánimo. En este momento les digo, saldremos de esta situación. Y saldremos porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado hermano, levántate. No se desanime tu corazón. Muchos de los salmos nos dicen que se aliente nuestro corazón, e incluso nos llama la atención la Biblia diciéndonos, esfuérzate y sé valiente. También la Biblia nos dice, sostén a los débiles, y habrá muchos hermanos que tendrán necesidad, que se sentirán faltos de fe. Yo he tenido la experiencia hermosa de orar por muchos hermanos en la iglesia, pero hace algunos días un hermano me habló sintiéndose muy mal y en su sentir me pidió que orara por él. Y allí iba en la carretera aquel hermano sintiéndose muy mal, llorando incluso. En ese momento los dos nos pusimos a orar desde el teléfono. Y luego le dije, hermano, conduce, alaba a Dios y llega hasta tu casa. Y llegó y luego me mandó un WhatsApp y dijo, ya estoy aquí, pastor. Y puedo tener gozo de que podemos ayudar todos, porque no hay nadie que diga yo soy fuerte en todo. No, tenemos que ayudarnos en nuestras debilidades los unos para con los otros. Y finalmente dice el versículo 14, que seamos pacientes para con todos. Y la paciencia no es una cosa que se nos dé a muchos, pero es un fruto del Espíritu. No, la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y si estamos en el Señor, debemos ser pacientes para con todos. Así que tengamos paciencia para con todos, animemos a los que están desanimados y levantemos el corazón de aquel que está caído. Pero luego la Biblia dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y aquí entramos en un terreno en donde en este tiempo Satanás quiere que pensemos mal de los hermanos, que nos desunamos, que rompamos la unidad, el amor, pero no lo haremos, no le daremos ventaja al diablo. Y por eso debemos seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. ¿Tenemos diferencias? Claro que sí, hermano. Tenemos diferencias. Sabemos que en ocasiones algún hermano no nos gusta cómo habla, no nos gusta la forma de ser de otro, pero no es lo que nos guste, es entender que es mandamiento de Dios y que nos conviene, porque al estar en paz para con todos tendremos paz también nosotros. Hay un pasaje que mucho me llama la atención en la oración del Padre Nuestro que dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Así que si pensamos que podemos guardar rencor en nuestro corazón contra alguien, contra algún hermano, amigo o persona, sabed también que el Señor también determinará sobre nosotros su juicio porque no seguimos su voluntad. Y luego empiezan estos mandamientos cortitos pero muy sustanciosos. Estad siempre gozosos. ¿Y qué es estar gozoso? Es más allá que la alegría. No es la alegría que produce que hiciste un buen negocio. Bueno, eso es una alegría y puede darnos gozo momentáneo. Pero el gozo de Dios es eso que nos da el sabernos guardados, protegidos, el sabernos que nos espera el reino de los cielos, que no tenemos de qué temer ni de qué avergonzarnos, sino que tenemos a Dios en nuestro corazón, que nos está guardando.
Y luego dice la Biblia, orad sin cesar. Una vez alguien me dijo, es que no se puede orar sin cesar. Y yo le dije, claro que sí. Cuando uno vive la vida en el Señor, en todo instante está cantando alabanza, está pensando en el Señor, está en una comunión estrecha con Dios, e inclusive vas y estás orando al Señor. Se puede tener una oración, y aunque nosotros con nuestra boca no oráramos, el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que si nos mantenemos en la comunión con Dios, estaremos orando siempre, sin cesar. Luego dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay quienes están diciendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué vino esto sobre nosotros? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, primero deberíamos hacer una reflexión del por qué nos suceden las cosas, ¿no? Caminemos en el Señor, busquemos su voluntad para que estas cosas no nos sucedan, las cosas que aparentan mal. Pero a veces hay cosas que aparentan mal y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero también es importante que cuando la Biblia dice dad gracias en todo, es porque nosotros estamos confiados que lo que Dios está haciendo es bueno, que se cumplirá su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y si Dios es bueno, todo lo que venga de Él será para bien para nosotros. Así que debemos dar gracias a Dios en medio de todas las circunstancias, en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. Podemos dar gracias a Dios. Y al dar gracias a Dios en todo, reconoceremos también su señorío. Y su señorío es que Él gobierna sobre todas las cosas. ¿Esta pandemia la mandó Dios? Pues claro que sí. Dios la permitió. Dios está permitiendo esto. Y esto está sirviendo para que muchos se arrepientan. Y está sirviendo para generar temor. Y ese temor sirve para que las personas se vuelvan a Dios. Así que demos gracias a Dios por ello. Amén. Luego dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Y esto tiene que ver mucho con nuestra condición de comunión con Dios. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos llena de la gracia de Dios. Es el que nos da fortaleza, es el que nos guía a toda la verdad, es el que nos proporciona fortaleza en medio de la angustia. El Espíritu Santo es Dios manifestándose en nosotros, que provocará en nosotros lo que hace un momento hablaba: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense una vida llena de esto, que podemos atemperar nuestro ser y no enojarnos, que podemos tener mansedumbre en las situaciones que vivimos, que podemos tener paz, que podemos tener bondad por la gente en medio de este tiempo. Sí, en verdad apagamos el Espíritu cuando nosotros dejamos de buscarle a Él. Apagamos el Espíritu de Dios cuando no leemos la palabra de Dios. Apagamos el Espíritu de Dios cuando no adoramos a Dios. Apagamos el Espíritu de Dios cuando nosotros mismos hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Apagamos el Espíritu de Dios cuando no respondemos con fe a su palabra, a sus promesas. No hagamos esto, es pecado. Y es un pecado grande. Porque a quien ofendemos es al Espíritu Santo. No estoy diciendo para nada que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no, pero sí es un pecado grande, porque esto es como si Dios, no es como si Dios, es cuando Dios nos quiere ayudar, apoyar. Dice la Biblia que los que tienen el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense si no está corriendo río de agua viva. Imagínense cómo será
nuestra vida sin la alegría y el gozo que produce el Espíritu Santo, porque nosotros no permitimos que el Espíritu Santo tome el control y el dominio de nuestras vidas. De manera que sí es un pecado. Arrepintámonos de eso. Pidámosle perdón a Dios por no estar caminando conforme a su Espíritu y abstengámonos de toda clase de mal. Luego dice la palabra del Señor: no menospreciéis las profecías. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, la luz a nuestro camino. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la palabra de Dios fue dada a todos y en ella está contenida la profecía más segura. Hoy se levantan muchas personas diciendo que son profetas, hablando la palabra de Dios, pero yo quisiera decir que si aquellos que hablan las palabras de Dios no caminan o no están diciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, entonces sus profecías son mentirosas. En el tiempo antiguo, aquel que no hablaba las cosas conforme a las cosas que se cumplieran, debía ser apedreado. ¿Qué debemos hacer con aquellos que hablan mentirosamente las cosas? Pues simplemente, hermano, no los vamos a apedrear, pero sí los podemos desechar. Nosotros debemos caminar conforme a las profecías que emanan de la palabra de Dios. Y luego dice la Biblia: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay tantas cosas que podemos ver. Sepamos discriminar entre lo bueno y lo malo. En el libro de Eclesiastés, la Biblia dice: hay de aquel a lo que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. No, sepamos entender y reconocer en nuestro corazón y tengamos humildad para decir: esto es malo y yo lo reconozco. Esto es conforme a tu voluntad, Señor, y yo lo haré. Sepamos tener humildad, sepamos, hermanos, examinarnos a nosotros mismos y reconocer y decir: sí, aquí estoy fallando, y esto será de bendición a nuestras vidas. Y finalmente dice: absteneos de toda especie de mal. Bueno, así como hay especies en la tierra de toda clase, ¿verdad? Aves, y hay muchas especies de aves, ¿verdad? Reptiles, y hay muchas especies de reptiles, ¿verdad? Mamíferos, y hay muchas especies de mamíferos. Pecado, maldad, hay mucha maldad en el mundo y hay muchas especies de maldad, ¿verdad? No es que hayan pecados más grandes y pecados menores y que Dios los vea así, pero sí hay pecados que afectan más que otros. Pero la Biblia dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Ninguna cosa debe llenar nuestro corazón más que la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y finalmente, la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, cuando hagamos todas estas cosas, el Dios que seguimos, nuestro Señor Jesucristo, nos guardará en paz, en santificación por completo. Y todo nuestro ser, ¿y de qué se compone nuestro ser? De nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Mire que tenemos temor de esta situación que estamos viviendo, de este virus, pero dice el Señor que Él nos guardará en nuestro cuerpo también. No solo nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro cuerpo y también nuestra alma. No moriremos. Y si tenemos que atravesar, atravesaremos ello, pero el Señor nos dará la fortaleza para vivir y para estar de pie. Y finalmente dice que Él nos guardará irreprensible, sin que nadie ni nada nos pueda reprender o alcanzar del mal. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí,
Creemos que nuestro Señor Jesucristo es el que nos guardará y que Él viene pronto y que viene por los suyos. Por eso, estimado amigo que me ves a través de este medio, te invito a que le entregues tu corazón al Señor, a que te arrepientas, a que busques su voluntad, a que en este tiempo, en lugar de pensar que tienes una religión, pienses en el Señor, lo busques a través de su bendita palabra, te arrepientas de tus pecados, confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y le entregues totalmente todo tu ser a Él. Para este tiempo Dios permitió estas cosas para que nos arrepintamos y para que le sigamos. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes, amados hermanos, amigos, y seguiremos estando reflexionando la palabra de Dios y no nos cansaremos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, digo el Señor, no pasarán. Y la Biblia está aquí con nosotros y tenemos libertad. Aprovechemos esa libertad para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y porque ciertamente tu Espíritu vive en nosotros y porque tenemos la paz en nuestro corazón. Sabemos que nunca nos dejarás. Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te ahogarás, ni las llamas arderán en ti, porque tú eres mi hijo, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así confiamos. Te hemos entregado nuestro corazón, te hemos entregado nuestras vidas y seguiremos buscando tu rostro. Y en el momento de la prueba, danos fortaleza, Señor, para pasar toda prueba que tengamos que pasar, si así lo dispone, conforme a tu omnisciencia, Señor, y que tu misericordia nos sostenga y que siempre gocemos de tu gracia y de tu amor. Bendice a todos los que están en casita y te damos gracias, pues, por este momento. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo próximamente.